Silencio, por favor. Silencio. Yo necesito realmente 1 minuto de ustedes, un silencio total. Por favor. Total. 1 minuto, no más. Total, no menos. Muchas gracias. Yo fui monaguillo, imagínense, estando aquí, por debajo de este triángulo. Esto es imposible, yo tengo que meterme aquí al lado, como los monaguillos siempre estaban al lado, ¿no? Tengo que confesar que 6 años de monaguillo. Bueno, me enseñó un par de cosas de la vida, ¿no? Para mí es un enorme privilegio, un honor, de estar al lado de 2 maestros grandes míos, 2 inspiradores excepcionales. Yo necesitaba a Fritjof cuando pasé por una crisis en mi vida para organizar mi cerebro. Y yo necesitaba a tus estudiantes, Satish, porque no solamente eres tú y tu colegio Schumacher College. Lo excepcional son tus estudiantes. Porque Satish es como un maní que trae gente interesante a pasar una semana. Y yo pienso que esta oportunidad de estar con ustedes 2, por la primera vez, nosotros 3, para mí es un honor y un privilegio. Y antes de realmente empezar con mi presentación, yo quiero decirles que la razón por la cual yo estoy aquí no es porque yo soy un hombre tan especial, es porque yo he tenido el privilegio, el lujo de tener mentores, de tener profesores, de tener gente que han tenido paciencia conmigo. Gente me han corregido, gente que han dicho que estuve errado, gente que me han obligado a pensar más allá de lo obvio para mí. Y nosotros siempre tenemos que tener muy claro la maravilla de esta sociedad en la cual nosotros vivimos, donde tenemos esta gente que siempre están dispuestos, sin tener ningún interés financiero, ningún interés. No sé si ustedes conocen a alguna de estas personas, pues por supuesto, Fritjof y Satish. Sí, ¿quién más? Lester Brown. Yo fui el editor de Lester Brown. Yo tuve una empresa editorial y publiqué todos los libros de Lester Brown en flamenco. ¿Quién más? ¿Quién? Sí, Federico Mayor Zaragoza, para mí un gran mentor. Él fue la primera persona que invitó a Madrid. En 1979, él me invitó a Madrid después de una conferencia del Club de Roma. Y él me escuchó, yo fui un líder estudiantil, y me dijo, Gunther, tú tienes que venir a Madrid a hablar con nosotros. Invitado por Federico Mayor, por favor. ¿Quién más? Lynn Margulis. Ay, los 5 reinos de la naturaleza. Qué maravilla de estar pasando tiempo con ella, con sus historias de las bacterias. Las bacterias parecen tan maravillosas que queremos comerlas. Imagínense. ¿Quién más? ¿Perdón? No, mi señora sí, Caterina, la segunda. Es Caterina mi señora. ¿Cómo no voy a destacar mi señora? Esto es imposible en la vida. La maravilla de la vida es de poder compartir la vida con una persona que te quiere mucho. Y yo quiero a ella. Hay Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente de Brasil, que gracias a ti, Fritjof, la conocí. Tú me presentaste a ella. Elie Wiesel, el premio Nobel de la Paz.
Wendy Lujabe, esta es la mujer más importante que conozco en toda África. Es una mujer que ha decidido en 94 de montar un fondo de inversiones solamente manejado por mujeres. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Hoy en día tiene 2.000 millones de euros en fondo, invirtiendo en todas las decisiones tomadas por mujeres. ¡Qué inteligencia!, ¿no? Porque como los hombres inviertan, perdón. Y para mí la emprendedora más importante de Europa es Katia Bastioli. ¿Quién conoce a Katia? Katia montó la industria del bioplástico en Europa. Y hoy en día tiene una cooperativa con 602 campesinos en Italia y todos los desechos que no van otra vez a la tierra, ella lo convierte en bioplásticos. No, yo puedo seguir solamente una conferencia sobre esta gente, porque me enseñan. Y por eso la enseñanza para mí no es solamente la experiencia en clase, pero en la comunidad, donde encontramos la gente. Y cuando hablo aquí no soy realmente un pedagogo, soy papá, antes que todo, y estos son mis hijos. Tengo que presentar a mis hijos. El chiquito mira los ojos, increíble, ¿no? Tiene 1 año. Y ahí mi hombre mayor, Karl Olaf, parece un playboy. No es muy serio. Allá aprendiendo, pescando y filetando pescado, porque mis hijos cuando no saben filetar el pez no pueden sacar pez del mar, no pueden, y cocinarlo. Y aquí mi hijo chiquito, el Felipe Manuel, cultivando hongos a los 2 años. Él cultiva sus hongos. Y yo pienso que es tan importante que, sí, por favor, en la huerta del colegio también hongos. No solamente las plantas y los animales. Y aquí con su gran amigo, él no tiene abuelo donde vivimos, pero vivimos en Sudáfrica, y el gran abuelo, él le encanta su abuelo. Y allá tienes por otro lado Lawrence Frederick, mi segundo hijo, con el bebé chiquito que ahora está aquí. Y algún día él me pidió que yo le enseñara cómo cazar. Dije, mira, yo voy a enseñarte cómo cazar, pero voy a enseñarte cómo cazar de 2 maneras. Con armas y con halcones. Y él aprendió a cazar con halcones y no ha tocado ningún arma más. Para mí fue uno de mis grandes logros en la vida, que mis hijos no quieren tocar armas, pero quieren trabajar con el halcón y con el halcón viajar juntos en Escocia. Y claro, mi hija Chido, yo no fui capaz de producir hembras. Y como es el hombre que decide con sus cromosomas si es hembra o no, o macho, pues yo tuve que reconocer que un 5.º hijo, el riesgo de un 5.º hijo, no, vamos a adoptar una niña. Y sí adopté a Chido de Zimbabue, que ella es mi sueño, de una mujer huérfana, sus papás murieron de SIDA y ella tiene solamente un objetivo, es salvar niñas del intercambio de sexo, que es el vicio más horroroso que hay en África. Todas estas niñas, y ella trabaja en esto. Aquí tiene su grupo, hoy en día es 25 años, muy orgulloso papá soy yo. Y mi gran inspirador es Paulo Lugari, las gaviotas. ¿Quién conoce las gaviotas? 2, 3, por favor, internet. Usted por favor prende su teléfono, prenda su internet, prenda su BlackBerry ahora, y si ustedes escuchan algo, ustedes pueden averiguar de inmediato, no esperan hasta el final de la sesión. Lo importante es que ustedes sigan su pasión, su interés, porque así es la educación. No esperar. La impaciencia en el aprendizaje es algo maravilloso, y por eso cuando yo estoy en clase siempre permite que los en el clase puedan prender sus teléfonos. Bueno, hay muchos que tienen 2 teléfonos. Pero Paulo me enseñó que un texto sin un contexto es un pretexto. Y por eso yo tengo que pintar para ustedes mi contexto. En primer lugar, porque no soy pedagogo, pero soy papá. Mi gran experiencia que dividió mi vida en 2 épocas es cuando yo vi en Indonesia el orangután. Y me di cuenta en Indonesia que yo, siendo tan exitoso con mis empresas, con esta fábrica,
hecho de madera con un pasto verde, con un techo de pasto verde, donde yo pagaba en 92 todos mis empleados €0,5 por kilómetro para venir a trabajar en bicicleta. Y les garantizo, en Bélgica, cuando es frío, por €0,5, todo el mundo viene en bicicleta. Y los que no venían en bicicleta, solamente con biodiesel, biocombustibles, 92, toda la flete, todo nuestro flete de coches. Pero con este éxito de la venta de mis detergentes, yo me di cuenta en Indonesia que yo, responsable de la destrucción del hábitat del orangután. Y me cambió mi vida. Porque yo no fui capaz de pensar en sistemas. Yo tuve mi interés en el negocio y no vi la conexión con el hábitat del orangután. Solamente yo tenía el interés de producir productos biodegradables. Y la biodegradabilidad de mi producto no conectaba con la verdad de la vida de un orangután en Indonesia, donde yo soy el responsable de la destrucción de miles de hectáreas de bosque tropical húmedo. Y no lo sabía. Son consecuencias no intencionales, pero son consecuencias una vez que tú sabes, una vez que tú sepas que tú tienes esas consecuencias, se convierte de inmediato en daños colaterales. Y la sociedad civil no puede tolerar daños colaterales. Este es para los militares, que para mí tampoco pueden hacerlo, pero lo hacen. Y tienen licencia de hacerlo. Pero para mí lo importante es que ahí entró la ética en el negocio, la ética en la vida. Porque ¿cómo yo voy a poder continuar sabiendo que estoy destruyendo un hábitat de orangután? ¿Cómo yo puedo continuar con mi negocio con cual ganaba tanta plata? Yo no pude continuar. Y por eso, cuando yo me di cuenta que dentro del sistema un producto biodegradable no es necesariamente, en la mayoría de los casos no es sostenible, que yo tenía que repensar la forma de mirar esta belleza tierra. Una tierra que es azul, más que nada. Y que tiene una biodiversidad extraordinaria, que admiro. Pero esta tierra azul necesita una sostenibilidad que yo definí no como ecologista, pero yo lo definí como un emprendedor que quiere hacer bien con sus negocios. La sostenibilidad para mí es la capacidad de responder a las necesidades de todos con lo que tenemos. Así funciona la naturaleza. La naturaleza nunca busca cosas para afuera, solamente lo que está disponible. Y sí, hay excepciones, hay pájaros migratorios, de acuerdo. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en la sostenibilidad en lo que tenemos. Hoy en día tenemos una tierra donde consumimos más que tenemos y más que la tierra puede generar para nosotros. Y por eso tenemos que cambiar. Y por eso tenemos que dar una libertad a los jóvenes de pensar más para allá que yo soy capaz con mi fantasía. Si solo enseñamos lo que sabemos, los niños nunca podrán hacerlo mejor. Y por eso todo sistema educativo para mí tiene que generar un espacio donde el niño puede enseñar al profesor. Empezando no con la sabiduría, la realidad, pero empezando con su fantasía. Yo pienso que la educación es un encuentro entre realidad y fantasía. Y así la sociedad, la comunidad puede generar la visión de un mundo mejor. La visión. Y por eso necesitamos pasar por Perú, mirar los pelicanes y preguntarse si todos los pelicanes están mirando en la misma dirección. Aquí hay uno, aquí hay otro, hay otro. Pero lamentablemente hay estos dos que no quieren mirar ni por uno ni por otro lado. Nosotros necesitamos en nuestro sistema educativo un espacio para fomentar la mirada en la otra dirección. Por eso no hay dogmas, porque la dogma nos obliga a mirar en una dirección. Por eso mi pregunta, mirando esta foto, ¿cuál es el fuente energético más importante que usted ve en esta foto?
Gravedad. Mira por el otro lado. Es tan importante, todos estos árboles tienen un peso tan tremendo y la gravedad funciona todo el día. El sol no. No hay eclipse de gravedad, siempre está. Pero el problema es que nuestro sistema energético no quiere tomar en cuenta la piezoelectricidad. Porque nosotros estamos trabajando solamente con corriente alterno, el corriente alterno con la piezoelectricidad no funciona. Ahí viene el rebelde yo, el anarquista yo, el que quiere pensar de la otra manera, porque nos da una oportunidad de ver soluciones que yo sé los ingenieros eléctricos no reconocen, porque son formados con corriente continua. Mira esta cebra. ¿Por qué la cebra tiene rayas blancas negras? Sí, estás en un buen camino, pero vamos a preguntarle al pajarito. ¿Por qué el pajarito se puso entre la raya negra y blanca? Porque la negra, el aire se caliente y sube y hay baja presión. Y la blanca refleja, no es tan caliente, hay más alta presión. Baja presión, alta presión, ventilación. Este pajarito está ventilándose. Nosotros tenemos que mirar la naturaleza de una manera con ojos muy abiertos porque este es ver nuevas conexiones. Es una nueva conexión, pero yo sé que usted no tiene que memorizar esto. Ustedes vieron la conexión y una vez que hemos visto la conexión, nuestro cerebro está conectado. Y aquí les muestro el primer edificio que construí con un arquitecto sueco, Anders Nyquist. Ahí en Japón utilizamos el negro blanco para disminuir la temperatura adentro del edificio con 5 grados. No hay insulación, no hay aire acondicionado, solamente el juego del negro blanco me permite reducir la temperatura al interior. La cebra lo hace mejor, la cebra disminuye la temperatura con 9 grados. Pero bueno, la cebra ya tiene un par de millones de años de experiencia. Nosotros estamos apenas empezando. Lo vea es que ahorramos energía, mejoramos la productividad y aumentamos el valor del terreno. Yo como economista, como MBA, Master in Business, ya tengo mi valor. Porque yo puedo decir, mira, haciendo lo ecológico de esta manera, tenemos más valor. Y lo importante es generar valor. Un valor que no es especulativo, un valor que está en base de una verdad, de una realidad, que tuvo su origen en una fantasía, la cebra. Y aquí miremos este famoso monte de termitas. Termitas son cultivadores de hongos. Tienen en su nido la capacidad de cultivar hongos. Y cultivando los hongos necesitan la humedad del 61%, la temperatura entre 24 y 26. Y no importa dónde sea en el mundo, la termita siempre tiene misma humedad, misma temperatura. Y no hay un controlador Honeywell adentro. No tiene. Porque son capaces de utilizar la matemática, la física, y tienen sus túneles chiquitos que sacan el aire de afuera. Y como es caliente adentro con su monte, el aire sale, genera un vacío y así entra. Y aquí tenemos el primer colegio en el mundo del mismo arquitecto Anders Nyquist, donde trabajamos juntos para tener un colegio donde cada 30 minutos al interior de las clases es aire fresco. No es como este colegio, no es como este edificio. Este no renueva el aire para nada. Pero ¿qué pasa con un niño cuando el aire se renueve cada 30 minutos? Aprende mejor, mucho más alerta. Y cuando uno tiene una gripa, nadie tiene gripa porque la bacteria sale. Y por eso este colegio, a 500 kilómetros norte de Estocolmo, ahorra energía, los niños saludables estudian mejor. Y lo interesante es que como este colegio, con las estadísticas comprobadas de 10 años, el colegio costó
el 30% más. Pero lo que pasa es que como después de 10 años, este colegio tiene los niños con mejor salud y mejor resultados académicos. Aunque es 500 kilómetros norte de Estocolmo, todos los papás quieren ir a vivir allá. Y por eso se generó un aumento del valor de los terrenos alrededor del colegio. Antes el gobierno sueco tenía que subsidiar la ida de la gente al norte, pero con la educación, con un colegio donde los niños son saludables y tienen sus resultados académicos, el valor del terreno aumenta. Este es el verdadero papel de un economista, de entender esto. Porque una inversión de 30% más en un colegio saludable, antes que todo saludable, tenemos un aumento del valor del terreno alrededor del colegio. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama esto? Bambú. Bueno, llamamos acero vegetal. Porque otra gran experiencia que yo pude montar es que yo tuve el privilegio de montar este edificio, el pabellón Seri. ¿Quién está aquí de Colombia? Sí, por lo menos un colombiano. Siempre hay un colombiano, pero a ti te conoce, te invité. ¿Ningún otro colombiana? ¿No? ¡Qué sorpresa! Este es un símbolo en Colombia hoy en día. Lo que pasa es que el edificio es una unión de 4.500 palos de bambú, con aliso, con arboloco, y todo lo que necesitamos para este edificio lo encontramos a 1 kilómetro de radio alrededor de este edificio. Ese es el diseño sostenible, con belleza, utilizando las raíces. Este es el mismo edificio que montamos en la Expo de Hannover, la Expo Mundial de Hannover. Este se convirtió en el pabellón más popular, más de 6 millones de visitas. Pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué gasté 3 millones de euros? ¿El ego? Tal vez, pero durísimo. ¿Por qué lo hice? Porque el bambú es símbolo de pobreza para 1 billón de gente en el mundo. Cuando alguien vive en Latinoamérica o en Asia en un edificio hecho de bambú, es símbolo de su pobreza. Pero este edificio fue construido con un permiso alemán. Y nosotros cambiamos, gracias a esto, la percepción del bambú, el acero. Con todo un equipo de voluntarios lo hicimos. Y ahora estamos mirando cómo esta maravilla de bambú, que en Colombia le llaman guadua, como no solamente es material de construcción. Cuando se siembra con guadua, renovamos estos ciclos hídricos y regeneramos cuencas con agua, gracias al bambú. Y por eso la multifuncionalidad nos permite de ver cómo con una vivienda sostenible también tenemos agua. Esta es la conexión que necesito. Y esta es la vivienda social que montamos en Colombia. Con 65 palos hacemos una construcción. ¿Cuánta cuesta? No estoy vendiendo, ¿eh? ¿Cuánto es el costo de una construcción de bambú de 65 palos en Pereira, Colombia? Es una pregunta, ¿eh? 1.700 euros. Un edificio de 1.700 euros con balcón, con balcón. ¿Y por qué pusimos el balcón? Porque la pobreza sigue identificando el bambú con pobreza, con la gente sigue identificando la pobreza con bambú, pero un balcón es clase media. Y por eso cambiamos el paradigma de construir su propia casa en cultivar su propia casa. Y yo pienso que este es el cambio que necesitamos, la sostenibilidad. Nosotros tenemos los niños en Colombia que siembran su bambú y 3 años después cosechan el bambú para hacer su propia casa. Es la sostenibilidad, es sacar gente de la pobreza y meterles en la clase media a los 18 años. Y por eso yo pasé de este mundo de la economía verde, que quiero tanto, al mundo de la economía azul. Porque la economía verde, la sostenibilidad que queremos tanto, es una sostenibilidad que cuesta.
todo que es bien para la salud y todo que es bien para el medio ambiente cuesta más plata. Es decir, es para los ricos. Y yo no creo en eso. Lo que hemos necesitado es una aproximación mucho más innovadora, mucho más competitiva, donde nosotros somos capaces de combinar la productividad con generación de empleo. Y los economistas siempre me dicen, impossible. Bueno, sáqueme el economista, porque si él piensa que es imposible, no podemos cambiarlo. Necesitamos un sistema donde no solamente protegemos, cumplimos con la ley, donde estamos en favor o en contra. Nosotros tenemos una economía donde vamos a regenerar todos esos lazos perdidos y vamos a fomentar el emprendedor, no para ganar solamente la plata. El emprendedor es el que asume un riesgo innovando, hacer algo nuevo, y una persona que escoge lo mejor. Y voy a darles un par de ejemplos para que ustedes sienten el cambio de pensamiento que es factible y que yo quiero compartir con los niños siempre. La ley de la física. Bueno, vamos a mirar aquí 3 verdades. Si tú tienes viento y tú tienes 10 metros de viento por segundo, tú generas 300 vatios. Si tú tienes 10 metros cuadrados de un panel solar fotovoltaico, tú generas por 10 metros cuadrados 2.500 vatios. Pero si tú tienes 10 metros por segundo de movimiento de agua, tú generas 250.000 vatios. ¿Por qué metemos tanto interés en el eólico? No lo entiendo. Porque si usted tiene agua, si no tienen agua, lo entiendo. Pero si usted tiene agua, todo tiene que estar en utilizar el agua. Y ustedes tienen mar, ustedes tienen montaña, ustedes lo tienen. El agua es 800 veces más denso que el aire. Esto es lo que enseño a los niños. Porque con la densidad somos capaces de ver que un flujo de 15 kilómetros hora de agua equivale a 380.000 kilómetros de viento. Eso nos permite imaginar fuentes energéticas renovables. Y el futuro de la energía hidroeléctrica, el señor Venturi nos enseñó una cosa interesante, pero no voy a entrar en los detalles de la ciencia, yo solamente voy a pasar por algo que ustedes conocen, la manguera. Si la manguera no tiene suficientemente presión, con el pulgar, y ahí se va. ¿Entendemos esto? El problema es que todos los ingenieros trabajan con turbinos en cilindros rectos y no utilizan el efecto de Venturi. Hasta que un par de gente en Australia lo acaban de implementar. Y tienen un sistema que nos permite de generar 3 veces más energía con el mismo flujo. Represas o sistemas de cosecha de la marea siempre tienen un impacto negativo, pero podemos hacerlo mucho más, rendir mucho mejor. Y este nos permite de imaginar más electricidad sin represas, porque mi crítica siempre a la hidroeléctrica era la represa, pero ahora entiendo que podemos hacerlo sin represa. Y aquí es un país que está aplicándolo, Bután. Bután ya está generando 1.800 megavatios de electricidad sin represas. Y tienen el plan de llegar a 10.000 megavatios de electricidad sin represas. Imagínense un país de 600.000 habitantes. No solamente es el país de la felicidad, es también un país que pone en la práctica algo que funcione y que sirve. Y miremos la basura. Aquí miremos una planta de tratamiento de agua. Lo que pasa es que, según algunos ingenieros suecos, cuando tomamos el lodo de la planta operadora, lo mezclamos con una cierta inteligencia de la química, con la basura sólida orgánica del municipio. Generamos 4 veces más biogás que los expertos de biogás han pensado que es posible.
utilizar lo que tenemos, generar un biogás tremendo. Este nos permite cambiar. Pero la lógica es interesante porque con 100.000 habitantes generamos 15.000 metros cúbicos de gas metano puro al día. 1 millón de habitantes es 50 millones de metros cúbicos de gas metano al año. Esos son 40.000 hogares que tienen todas sus necesidades energéticas gracias a algo que está seguro que producimos. No hay duda. Yo me pregunto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no somos más sistémicos uniendo estos elementos? El tratamiento de municipales de agua cuesta plata. El costo ahora se convierte en un ingreso. Esta es la revolución económica. Aquí viene otra vez el Master in Business. Porque normalmente una multinacional tiene un contrato a 20 años para tratar agua y tiene un contrato a 20 años para el vertedero. Y tú metes los dos juntos y como lo hicimos en Corea, ahora tiene que pagar para tratar agua y pagar para tratar el vertedero porque generan la electricidad y ganan plata con eso. ¿Qué cambio de modelo? Porque somos capaces de bajar los impuestos. Este es un nuevo modelo. Próxima elección aquí en Palma, por favor, preséntalo. Energía solar, que queremos tanto. Pero hay algo que siempre me sorprendió de la energía solar, es que yo no sabía que la placa voltaica se puede utilizar por ambos lados. Siempre lo utilizamos por un lado. Ya perdimos 50%, solamente utilizando la mitad. Un grupo de ingenieros suecos, aplicando la óptica, lograron proyectar sol concentrado por debajo. Y así tú tienes una plaquita voltaica que es el 25%, pero genera tanta electricidad como una grande de 100%. Utilizar lo que tenemos, eso es la mantra de la sostenibilidad. Y tú tienes calor, y cuando tienes calor adentro, tú tienes que intercambiar el calor con agua, y así tú tienes también agua caliente. Cuesta $800, 800 euros cada unidad, y con 4 la casa está asegurada con electricidad, agua y calefacción. Estas son cosas que me sorprenden, y ahí vamos otra vez al vertedero, y vamos a meter en el vertedero, en estas terrazas, estos sistemas donde tú tienes electricidad por ambos lados y tú tienes el agua caliente. Vertederos, rellenos sanitarios cuestan plata, cuestan dinero. Ahora generan ingresos, trabajo y otra vez podemos reducir impuestos si queremos. Y tú tienes agua caliente gratis. Con solo 1.500 hectáreas, según un estudio en Alemania, equipados con este sistema, se genera 3 hasta 5.000 megavatios y tienes agua caliente gratis. Esas son 2 centrales nucleares. Esta es la revolución que estamos viviendo y no lo sabemos. Y el agua potable tan importante en cualquier isla. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso que es el vórtice, el remolino del agua. Todo el mundo observa por lo menos una vez al día el remolino cuando vamos al baño. Y lo hace. Y después nunca pasamos más, no pensamos más. El río no es capaz de andar en una línea recta. El río mueve el agua porque hay fricción en remolinos. Y mira el sistema que fue diseñado por un equipo. Purificación del agua. Tejiendo remolinos adentro de un tubo. El vórtice, como diseñado por Victor Schauberger. Tal vez algunos de ustedes conocen a Victor Schauberger. Pero lo pone en la práctica, en un aparato que nos permite tener agua limpia, sin bombas, sin filtros, sin membranas. Así funciona la naturaleza. La naturaleza no utiliza la membrana en el río, en sus células sí, pero no en el río. El futuro manufacturero. Vamos a pasar a un tema que tal vez interesa a algunos de ustedes, que es Ferrari.
Sí, estoy hablando de Fórmula 1, Ferrari. El volante del Ferrari es hecho de titanio. Y se necesita un bloque de 4 kilos de titanio para hacer un volante de 300 gramos. Con la nueva tecnología podemos utilizar un polvo de titanio. Y con 330 gramos, solamente utilizando plasma y láser, somos capaces de producir el volante, el mismo volante. 12 veces menos de materia sin uso de agua. Sin uso de agua. Eliminamos el uso del agua y tenemos la posibilidad de reciclar el 100% del polvo que no se utiliza in situ. La empresa que ha lanzado esto puede ganar la competencia contra China. Los chinos no son capaces de competir con eso, porque es una economía local, no globalizado. Y este es el gran cambio que vemos, el fin de la globalización, porque hay oportunidades. Y veremos aquí en Sudáfrica un proyecto donde pude desarrollar por la primera vez en África este pensamiento sistémico tan avanzado. La finca de cítricos más importante de África fue considerado no competitivo en el mercado internacional y por eso invitaron una consultoría famosa, McKinsey. Y la propuesta de McKinsey es que ustedes no son competitivos, tienen que eliminar la mitad del empleo. La mitad. Automatizar todo. Utilizar más químicos. El problema es que es una cooperativa. Y tú no puedes despedir la mitad del personal cuando es una cooperativa. Me invitaron a mí y vamos a pasar inmediatamente en la solución. Cuando tienes una finca de frutales, tienes fruta. Pero al lado, estamos al lado del Parque Kruger. En Sudáfrica hay mucho turista. Producimos para ellos el jugo. Y cuando tenemos jugo, tenemos una cáscara. El desecho de la cáscara lo podemos utilizar para extraer del limonene, que es un excelente detergente. Y así producimos detergentes. Y vamos a hacer para los hoteles la lavandería. Porque si yo puedo utilizar mi agua de irrigación, mi agua de riego, y solamente utilizo un extracto de la cáscara de mi cítrico, no es contaminado, yo todavía puedo utilizarlo para riego. Y tenemos que podar frutales. Y la madera de podar lo utilizamos para cultivar hongos, para leña, para material de construcción. Y cuando tenemos los hongos, los desechos de los hongos nos dan alimentos para los animales. Y como el 60% del buffet del hotel no se coma, también todo esto junto es para los cerdos que nos producen biogás. Este sistema nos produce cash flow con fruta, con jugo, con detergentes, con lavandería, con hongos, con leña, con material de construcción, con cerdos y con biogás. 9 flujos de caja con el mismo proyecto y tenemos el doble de empleo. 2 veces más gente empleado donde me dijeron que no era competitivo. Este es conexiones en la práctica. Y así tenemos que ver qué sistemas generan mucho más. El problema es que nuestros economistas son formados con la filosofía de Harvard, the London School of Economics, Satish. Son formados en un negocio con una competencia. Son la monocultura cerebral y todo está traducido en flujo de caja. Este es el problema de nuestra sociedad. Y cuando miramos una isla tan bella como esta, podemos mirar como una isla que no tiene agua a condición que somos dispuestos de ver la cuenca de 25 hectáreas en esta isla. Y que es posible generar toda su electricidad y producir el 90% de la comida diaria. Miremos simplemente que estos sistemas que imitan el movimiento de la alga, que cuando hay un tsunami solamente se meten así y siguen después. Y ahí identificamos dónde ponerlo. O los molinos eólicos verticales, que cuando hay un viento de 200 kilómetros de hora, no vuelven más. Tienen un sistema de autoparo.
Y cuando miramos el cultivo, miramos que sí es posible. Por ejemplo, aquí al lado de este lago interno, de hacer manglares chiquitos que damos a comer a las cabras. Y allá tenemos la oportunidad de cosechar salicornia, esta maravillosa fruta, planta que nos da tal vez el mejor jugo de la mañana si pasas el día en una isla como esta. O nuestra experiencia en el Hierro, donde intentaron de cosechar las nubes de la humedad. Hoy en día tienen un sistema de generación de electricidad y de agua. La maravilla es que esta isla, donde hay mucho movimiento en este momento, en esta isla han sido capaces de producir el doble del agua a mitad del precio. Doble del agua a mitad del precio. ¿Y quién es el beneficiario de esto? La agricultura. Y los campesinos de la isla decidieron que toda agricultura será orgánica, solamente orgánica. Nosotros tenemos que ver que la vida es agua, energía, vivienda, salud, alimentos, empleo, educación y ética. Y nosotros tenemos que empezar con nuestro sistema educativo o nuestro plan de desarrollo de una ciudad con lo que necesitamos, las necesidades básicas. Y todo lo que hablo, como ustedes han visto, todo ha sido hecho. Y por eso necesitamos inspirar a la gente con la realidad para que monten esta nueva visión. Y tenemos que parar la plata que sale de una región. Nosotros tenemos que ver que todos estos problemas que siempre escuchamos, que han sido descritos en todos los medios de comunicación, que nos ponen infelices, frustrados, necesitamos mirar la misma realidad de otra manera y ver que esta realidad nos da una oportunidad de tener soluciones. Soluciones integrados, interconectados. Soluciones en las cuales no voy a entrar en detalle, pero soluciones son sistemas de soluciones, como mi maestro Fritjof lo ha tan bien explicado. Cuando tengo un problema en una comunidad, pide que la comunidad me diera 2, 3 más problemas. Porque cuando tengo 2, 3, 4 problemas, puede encontrar soluciones sistémicas. Y así lo aplicamos. Aquí estamos en Ciudad de Cabo, donde tenemos un proyecto de desarrollo de una zona, porque lo peor de Sudáfrica y de Ciudad del Cabo es la pobreza en el centro de la ciudad. Y por eso no podemos solamente pensar en vivienda, tenemos que pensar en todo, al mismo momento. Pero tenemos que también mirar que este es financiable. Yo publico cada semana en la página un nuevo modelo de negocios que es sistémico, interconectado, simple. Y es solamente cuando yo he podido explicar a ustedes que este es el mundo en el cual yo vivo y yo soy papá, yo quiero compartir en un sistema educativo muy diferente. He tenido el gran lujo, el gran honor de trabajar del 2000 a 2003 con 110.000 niños y 6.000 maestros en la ciudad de Curitiba, en Brasil. Allá pude realmente aprender de los maestros, como su deseo de realmente poder responder a los niños, como yo, con mi experiencia, pude ser un catalizador o una enzima, si quieren. Me di cuenta que lo que estuve haciendo con mis propios hijos es el desarrollo de 5 inteligencias. El conocimiento académico es muy importante, la inteligencia emocional, el arte, como ha tan bien insistido Satish, el arte, la ciencia, pensando en sistemas, pero fomentando esta capacidad en los niños de explotar lo que ellos tienen más que nadie, la impaciencia. El niño quiere ya. Y cuando la impaciencia del niño se explota, es para hacer cosas, implementar. Y nosotros siempre pedimos que los niños piensen en los 5 reinos, como me enseñó Lynn Margulis. Y aquí tenemos el caso muy concreto del café. El café, ustedes toman café, me imagino.
Tomando un café, usted no se da cuenta que solamente utilizan el 0,2% del grano de café. El 99,8% del café es desecho, pero podemos cultivar un hongo. Y el desecho del hongo se puede dar al animal. Y el desecho del animal se genera biogás. Y en el lodo del biogás podemos hacer algas. Ya tenemos los 5 reinos. Con los 5 reinos aplicados con una taza de café, somos capaces de generar empleo. Y competir con los chinos con shiitake. Porque el shiitake es muy saludable, pero muy costoso. Pero si cultivamos en la totalidad del café que tiene el mundo desperdiciado, somos capaces de producir 3 millones de toneladas de shiitake. 3 millones de toneladas de shiitake. Vamos a tener shiitake al precio que es igual a la gallina o al salmón. Así tiene que ser. Pero utilizando lo que ya tenemos, en base de estos principios básicos, monté las fábulas de Gunther. Las fábulas que me permiten de poner el granito, tan lindo como tú lo dijiste, Satish, la semilla. La fábula que es 3 minutos, lo contamos al niño, ponemos semilla, no más. Y esta fábula me permite de cubrir, aquí son mis 36 fábulas. Trabajo con agua, alimento, vivienda, salud, energía, trabajo, educación y ética. Nosotros necesitamos fábulas que nos permiten ver el mundo de la sostenibilidad en base a la capacidad a responder a las necesidades básicas. Porque si no respondemos, no somos capaces de hacerlo. Y voy a contarle una fábula, ¿me permiten? La fábula del rey de corazones. Hay una ballena nadando en el Pacífico y ve una gaviota y dice, ¡ay, pero yo quiero volar como usted! Ay, ¿por qué usted quiere volar? Tú ya puedes nadar. No, el mundo visto de arriba tiene que ser un mundo muy maravilloso. Yo quiero verlo también. Dice, pero, ¿cómo tú vas a intentarlo? No, yo tengo 2 aletas. Yo voy a intentar con mis aletas si yo puedo salir y volar. Mira, dice la gaviota, yo quiero saber otra cosa. Tú tienes un corazón. Claro, yo tengo corazón, tú tienes corazón, pero no tengo las alas como tú. No, tú tienes un corazón. ¿Cuántos litros estás bombeando con tu corazón? Yo soy un vallenato. Yo estoy bombeando solamente 200 litros cada pulso. Pero mi mamá dice, si yo como bien, voy a bombear 1000 litros como mi papá. 1000 litros. Pero caramba, ¿cómo lo haces? Pues yo no sé, pues dice, ¿sabes qué? Tú no comes ni verdura, ni fruta, ni carne. No, yo solamente estoy comiendo este krill, camaroncitos chiquitos y un par de peces. Y tengo todo lo que necesito para hacer electricidad. ¿Electricidad? ¿Tú generas electricidad? Claro, pero todo el mundo que tiene corazón produce electricidad, porque si no, el corazón no funciona. Impresionante. ¿Y tú tienes tanta electricidad que tú puedes nadar del Antártico hasta el Ecuador y de vuelta cada año? Sí, claro. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona exactamente? Todavía no lo sé. Pero yo sí sé que produzco suficiente para poder vivir 80 años, bombear sin mantenimiento. Increíble, dice la gaviota. Tú bombeas, yo bombeo sangre, los dos generamos electricidad, pero probablemente tú generas tanta electricidad que tú eres capaz de iluminar el faro. Lo que pasa es que técnicamente la ballena es capaz de iluminar un faro. No es fantasía, es una verdad científica. La fantasía es que la ballena nunca va a volar. La ballena nunca volará. Pero es parte de este ejercicio emocional para que el niño aprenda de conocer sus límites y de trabajar con lo que tiene. Pero los niños que tienen un papá que tiene problemas de corazón, los niños entienden que hay soluciones interesantes. Y por eso las fábulas son para nunca dejar de soñar. Nosotros tenemos que enseñar a los niños que nunca dejan de soñar. Y que la realidad es una parte de la vida, pero la fantasía es otra parte de la misma vida.
Y nosotros pedimos a Andrés Cavas, un cantante colombiano, de poner toda la música, todas las fábulas en música para poder cantar. Y tenemos el baile, porque tenemos que bailar la ciencia. Y esto es lo que aprendí de ti, Satish. Aprendí de ti muy claro que tenemos que la ciencia, el arte es uno. Y lo intento de aplicar en mis trabajos. Pero cuando los niños han pasado por 36 fábulas, tienen que aprender cómo pasar a la realidad. Y así el granito, la semilla está creciendo. Y muy rápido el niño quiere hacer su propia fábula, que ya es la traducción de su visión, de su conocimiento, que nos permite entrar en todas estas inteligencias, generando su historia. Pero uno de los gran principios que me enseñó Fritjof es que tenemos que aprender qué hacer con los desechos, porque el desecho es base de vida. La vida depende de la capacidad de dar un valor nuevo a lo que es un desecho para otro. Y ya aplicando este conocimiento, los niños están entrando en toda la ciencia, toda la emocionalidad, el arte. Y así producimos un libro en inglés que se llama Making Waste Work, poner a trabajar la basura. Los niños les gusta. Pero cuando han hecho esto, yo estoy listo de imaginar con los niños y los profesores una nueva economía. La economía que acabamos de describir con estos casos, yo solamente describí 8 casos. Yo tengo 100 casos y más. Y con esto somos capaces de tener la visión clara cómo es una nueva economía, porque la economía actual no es la mejor. Podemos mejorar y tenemos que mejorar mucho. Y ya vemos este banda verde que es el nuevo mundo de los niños. Lo que yo necesito tanto es que los niños traducen su visión en una nueva verdad y empiezan a enseñar, yo, papá, o yo, profesor, que me enseñan que no solamente la manzana cae del árbol, como me enseña también cómo cómo la manzana subió. Y yo necesito, cuando los niños tienen ya sus 17, 18 años, de entrar en la ética. Es una experiencia que tuve en Colombia, en la zona de guerrilla, donde la droga determina todo, la droga. Donde ser una mula te permite ganar $5,000 con un viaje a los Estados Unidos. La plata fácil. Y ahí me lanzaron el desafío de la virtud. Tenemos que enseñar a los niños virtudes, porque las virtudes es realmente la corona a esta flor de las inteligencias. Yo escribí este libro que se llama Da mucho, recibirás mucho. Un libro que me permitió a destacar, por ejemplo, la Welwitschia mirabilis, una planta maravillosa en el desierto de Namibia, una planta que tiene 2,000 años y que tiene solamente cada 7 años un aguacero. Y describe a los niños que esta planta no solamente sobrevive, pero da vida a los insectos que todos tienen que comer sus 2 hojas, comiendo sus hojas. Y lo pido a los niños, y lo presento en 3 minutos, pide cuál es la virtud que ustedes reconocen en esta planta, la Welwitschia. Y los niños piensan en las compartir, perseverancia, paciencia. Y yo les pido que los niños, con esta observación, buscan en su comunidad la persona que tiene esta virtud y que van a hacer una entrevista y que lo escriben. Y así pasamos por 21 virtudes y los niños al final, cuando cumplen 18 años, tienen un libro con 21 virtudes inspirado por la naturaleza y 21 personas de su comunidad que representan esto. En esta zona de violencia, toda la comunidad proyecta estas virtudes a los niños y los niños gradúan del colegio con estas virtudes. No tenemos que enseñarles. Inspirámonos de este gran maestro, como lo destacaste tan bueno, Satish. Este gran maestro que también Newton tenía que ponerse por debajo del árbol
para ver esta maravilla que es el árbol. También la naturaleza nos enseña virtudes. Y si la virtud lo proyectamos alrededor de la panadería, de la persona que maneja el hotel local, el que me repara mi bicicleta, etcétera, etcétera, nosotros entretejamos poco a poco una comunidad de virtudes. Este es lo que intento de hacer. Y por eso yo tengo que pasar otra vez, para concluir, a mi gran maestro, Shoichiro Honda, el fundador de la empresa Honda, que me enseñó en el 80, cuando yo tuve una beca de la Fundación Honda, que algunas personas sueñan con escapar de la realidad. Otras sueñan en cambiar la realidad para siempre. Ustedes, maestros, tienen la responsabilidad de cambiar la realidad para siempre. Gracias. Gracias, muy bien hecho. Fritjof, empieza tú, por favor. Okay. Bueno, tengo que decir que estoy un poquito abrumado con tantos casos y estas imágenes y tantos principios. Y me gustaría traerlo todo de nuevo al tema de la educación, para hablar de este tema. Así que tú has escrito unas fábulas, unos cuentos, y si he entendido bien, se trata de ejemplos de cómo la naturaleza resuelve ciertos problemas y lo que podemos aprender de la sabiduría de la naturaleza, ¿correcto? Desde luego, esa es la base, el punto de partida. Entonces, si aprendemos esto, podrían ser ejemplos, por ejemplo, de lo que se llama biomímesis o ecodiseño. Sí, llámalo biomímesis, biónica, ecodiseño. Le demos el nombre que le demos. Mi objetivo principal es poner a la naturaleza en diálogo. Cuando aprendemos de la naturaleza, a menudo solo miramos, por ejemplo, al insecto y a ver cómo el insecto hace agua. Pero yo lo que intento es meterlo en un contexto sistémico. Vale, entonces es una apreciación sistémica de cómo funciona la naturaleza. Sí, en primer lugar se trata de conectar. ¿Cómo se conecta todo? Cada fábula o cuento tiene de entre 12 y 15 pasos lógicos. Entonces, como decías tú, estamos tejiendo las conexiones unas con otras. Y luego a menudo lo que hay que hacer es desmontar el conocimiento antiguo. Y eso también requiere algo de lógica compleja o retante. Entonces, los profesores también pueden hablar de aplicaciones o lo que implica de cara a la tecnología humana, la diferencia entre cómo lo hace la naturaleza y cómo hemos diseñado nosotros nuestros sistemas. Este es un punto muy importante. Por ejemplo, la ballena. Una de las cosas más fascinantes para mí es que sin que nadie se lo explique a los niños sabrán enseguida que es potasio, sodio y calcio lo que genera los impulsos eléctricos. Después vemos con los niños dónde está el potasio, sodio, calcio. Los niños se van a comer un huevo duro y verán la cáscara. Se van a comer un plátano y tendrán la peladura del plátano. Se mezclan la peladura.
con la cáscara de huevo, lo mezclan, le meten un voltímetro y verán que hay electricidad. Cuando esos niños vuelven a casa y le dicen a su papá, yo he hecho electricidad con una peladura de plátano y una cáscara de huevo. El papá les dirá, no, ¿qué dices? Vete de aquí. Pero cuando los padres ven a los niños hacer esto en vivo y en directo, se ponen súper contentos y les aplauden de pie. Y es que lo que estoy intentando hacer con esa fábula, con ese cuento, es criticar la batería, criticar esa solución, porque dependemos tantísimo de las baterías, de las pilas, y son una muerte tóxica a largo plazo. Pero en vez de decir las baterías son una muerte a largo plazo tóxica, los niños que hagan este ejercicio no pensarán siquiera más en las baterías, sino que dirán, mira, esto es algo que hacía mi padre, que lo usaba él, que además es un viejo, mi padre, así que le podemos perdonar por usar baterías. Entonces, esta parte de poner las cosas en práctica, yo creo que era muy necesaria y en lo que siempre insisto, con un espíritu muy positivo. Entonces, ¿estos cuentos vienen con una guía para los maestros? Sí, cuéntanos un poquito. Lo primero es que después de leer uno de estos cuentos, a la gente le surgen muchas preguntas. ¿Y ahora qué como? ¿Cómo funciona la bomba? Porque si está bombeando 1000 litros, ¿cómo funciona esa bomba? Y se preguntan, ¿y cómo se distribuye esa electricidad por el corazón? Entonces salen muchas preguntas prácticas. Y mi filosofía es no dar una gratificación instantánea. O sea, que cada pregunta se responde con otra pregunta. Y esto es muy estratégico para los maestros. Los maestros no saben todas las respuestas. Entonces, lo mejor es que el profesor pueda contestar con otra pregunta. Entonces, lo que hago también en los libros es explicar todas las ciencias que están incluidas en el cuento. Y es que incluye física, química, biología, economía, geografía. Me habéis oído hablar del Ecuador y de la Antártida. Hay todas las ciencias que se están enseñando en clase, pero lo que he hecho es sacar las ciencias. Otro punto importante es que cada personaje tiene un perfil psicológico. Explico el tipo de reacciones emocionales que tiene cada personaje. Es lo que llamamos inteligencia emocional. Y después hay que hacer que el profesor y el alumno pasen por el sistema, conecten los puntos, como decíamos. Hay que unir los puntos y después hay algo que hacer en la práctica, algo para hacer ahora. Normalmente cada cuento tarda o dura un mes de trabajo en clase. Yo voy a tomar una perspectiva un poco más amplia. Vivimos en una sociedad materialista y consumista, producción y consumo, estándares de vida, crecimiento económico. Y todas estas ideas de nuestra sociedad materialista nos han supuesto un continuo descubrimiento de ciencia y tecnología. Y por cada problema tiene que haber una solución tecnológica o científica. Entonces hemos llegado a depender mucho de esta creencia de que la tecnología nos va a resolver los problemas. Por ejemplo, el calentamiento global, el calentamiento climático o la pérdida de suelos, este tipo de cosas. ¿Podría existir un sentimiento de que este otro tipo de tecnología podría resolver los problemas? ¿La gente podría pensar esto? Pues sí, deberían pensar. Y deberían pensar de otra manera. Lo que puede pasar, y esto no lo dije en la introducción, es que cada una de las tecnologías que se eligen están inspiradas en la naturaleza, todas y cada una de ellas. Entonces, empiezo con toda una selección de tecnologías que ya se han demostrado que funcionan en la naturaleza. Tengo que confesar que estudiamos más de 2.200 soluciones tecnológicas basadas en la naturaleza. Pero esto, además, yo tenía que ver si es viable
dentro de la vida de la persona. Así que ahora estás hablando de tu trabajo con CERI. Pues sí, también, porque cada uno de los casos que están en los cuentos es parte de CERI. Yo me preguntaba cada vez si esto es viable, porque lo que no quiero es que la visión fantasiosa y la real se alejen demasiado la una de la otra. Entonces lo que hemos hecho es enfocarnos en los ejemplos, los cuales la naturaleza nos explica algo, nos enseña algo que podemos aplicar muy rápidamente. Porque a menudo miramos cosas que están muy lejos. Y yo creo que para los niños, sobre todo, es más útil ver cosas que tenemos cerca. Y me gustaría proponer, Satish, que las tecnologías que utiliza la naturaleza, deberíamos amar esas tecnologías, desde luego. Pero, ¿y el crecimiento económico? Y un incremento en la calidad de vida y el deseo que tiene la sociedad, los deseos que tiene, que han sido promovidos durante los últimos 50 años, que dice que cuanto más consumas, más feliz serás. Y la gente espera ser más feliz. Entonces, ¿cómo se responde a esa filosofía con tu tecnología? Bueno, como decía, no me gusta ser confrontativo, no me gusta decir esto está bien y esto está mal. Y no quiero que los niños se vean expuestos a esa lógica. Es demasiado católico. Infierno y cielo, bueno y malo. No, lo siento, pero tengo 16 años de educación jesuita a mis espaldas. ¿Qué os puedo decir? Lo que yo intento aportarles a los niños es que deberían buscar la mejor solución posible en base al conocimiento que tenemos y siempre reconocer que alguien, otra persona, en el futuro va a encontrar mejores soluciones aún. Entonces, mientras no critiquemos, sino que digamos, vamos a mejor, ya nos diferenciamos, porque hoy en día en la sociedad hay demasiadas cosas que se definen como buenas o malas, y esto trae desesperación. A ver cómo podemos traer una fantasía positiva. Porque si no, la fantasía también puede caer en la pesadilla. Es que fantasías y pesadillas son dos áreas. Con los niños intento, con este enfoque, el llevarles hacia soluciones positivas. Para que puedan decir, mi papá es un viejo que no sabe estas cosas. Es ignorancia lo que se utiliza como excusa, en lugar de bueno o malo. Que los niños pueden decir, mi padre no sabía cómo la manzana ha subido al árbol. Ahora yo ya lo sé, y como sé cómo la manzana ha subido al árbol, ahora puedo utilizar ambas fuerzas. Ahora estás trabajando en Bután, Gunther. Eso es. Y allí se están alejando de esta obsesión con el crecimiento ecológico y el PIB, el Producto Interior Bruto. Están avanzando hacia el GNH, felicidad nacional bruta. Me gustaría que nos explicaras un poco lo que está haciendo Bután y tu trabajo allí. Están conectando cómo se puede vivir de forma menos materialista y conectar con la tecnología natural y cómo esto puede llevar a una sociedad feliz. Pues he tenido el honor de que la reina de Bután visitó el pabellón de Hannover en el año 2000. Hace solo 3 meses organicé una reunión con 75 personas y de hecho, Guillem, tú estabas allí. Y organicé esa reunión con 75 personas para escuchar cómo los butaneses resuelven las cosas. Y era interesante porque la propuesta sobre la mesa era si Bután debería unirse a la OMC, Organización Mundial del Comercio. Todo un panel de expertos había llegado a la conclusión de que era bueno para la economía. Y esas mismas 24 personas de ese panel tenían que revisar la lógica desde el punto de vista de la felicidad y preguntarse si realmente habría felicidad en el país si se unían a la OMC. 19 de ellos votaron en contra y no son miembros de la OMC. Esta es una disciplina increíble, porque nosotros diríamos, pero mira todos los beneficios económicos, los trabajos que se podrían generar, etc. Pero ellos dijeron no. Esa reunión que organicé en Bután era sobre felicidad y competitividad. Guillem, tú también estabas ahí. Exacto, me acabo de acordar. Me acuerdo de ti ahí sentado ante mí. Tú también estabas en esa reunión.
Y es que cuando se analiza la competitividad y la felicidad, se produce un cambio. Porque como nos decías tú también, Satish, un poco de competición no está mal, para nada, ¿no? Porque no puedes ver un buen partido Barcelona-Madrid si no hay algo de competición. Pero hay que tener a la vez buena cooperación dentro del equipo. Y aquellos que cooperen mejor seguramente serán los ganadores, a no ser que el árbitro esté un poco... Bueno, o a no ser que esté Messi jugando. So I think this whole approach of Bhutan to subject themselves to this double point of view is a great opportunity for me to learn de aprender de esa lógica. Y creo que no hay nada más importante en la vida que la búsqueda de la felicidad, que es lo que realmente queremos. Entonces, a partir del ejemplo de Bután, en este momento los países europeos están pasando una tremenda crisis económica y un revuelo sobre este tema. ¿Cómo podemos comparar estos temas? Porque a pesar de toda la riqueza en Occidente y del crecimiento, la gente no es tan feliz. Exacto. Entonces, ¿cómo podríamos compararnos con Bután y aprender algo de ese experimento? Para mí, lo más importante que he aprendido de Bután y su mentalidad no es solo la felicidad, sino que Bután tiene un compromiso con el pleno empleo. Pleno empleo. Solo hay un país del mundo que durante un periodo se centró en el pleno empleo, que fue Austria, bajo el régimen Kreisky. Pero los demás no miran el pleno empleo, porque a los economistas se les educa para pensar que necesitas desempleo para dar flexibilidad al mercado, mientras que en la naturaleza nadie está en paro. Todo el mundo en la naturaleza trabaja hasta su capacidad, incluso una pequeña semilla está contribuyendo. Y el viejo árbol también. Entonces, lo que creo que es muy importante es que los butaneses quieren ver un desarrollo económico que traiga felicidad. Y uno de los componentes clave es el pleno empleo. Y la gran frustración del ministro de Trabajo de ese país es que hay 3.000 personas sin empleo. Y para él esto es un desastre. Si tuviéramos personas creando políticas aquí que pensaran que una persona joven desempleada es un desastre, las cosas cambiarían. Pero, según tu filosofía, Satish, uno crea su propio trabajo, uno debería crear su propio empleo. Y entonces estamos dialogando con el ministro de Educación de Bután para ver cómo podemos traer a lo que era una monarquía absoluta, hasta hace solo 2 años, algo de iniciativa empresarial. Muy bien, Fritjof. Pues yo todavía estoy pensando en el primer ministro austríaco, Bruno Kreisky, que de hecho fue uno de los políticos más exitosos de Europa. Yo recuerdo que él impulsaba el pleno empleo. Y él decía que si la gente tiene empleo y por tanto tiene suficiente para comer, si el Estado debe unos cuantos miles de millones más, a mí eso no me quita el sueño. Así que yo creo que esa es la actitud adecuada, desde luego. Podríamos concluir tal vez con una pregunta un poco más técnica en cuanto a la educación. Entonces tienes estos cuentos o fábulas y varios ejemplos de cómo la naturaleza es inventiva y creativa. Tienes guías para profesores y tienes una lista de las ciencias relevantes e implicadas en cada cuento. Esto ya nos lo has explicado. ¿Nos puedes mostrar o puedes mostrar a los profesores en tus libros algunos principios generales que sean comunes a estos distintos inventos? Y menciono uno que era bastante evidente a partir de tu charla, que es que la naturaleza normalmente
realmente soluciona varios problemas a la vez. Este sería un principio muy importante para mí. ¿Hay algún otro que nos puedas explicar para que podamos integrar las cosas un poco y ver unos principios que se puedan aplicar para que cuando veamos una tecnología humana, aunque no sea una de tus 36, podamos decir que si muestra esos principios, entonces podemos pensar que es bastante buena? Pues tienes mucha razón, Fritjof. Cuando empezamos a desarrollar todo esto, estábamos seleccionando de forma intuitiva y pronto empezamos a ver un patrón. Y uno de esos patrones es que intentamos utilizar tecnologías que no tengan partes móviles. Si tiene partes móviles, hay fricción, y si hay fricción, se puede romper. Entonces, uno de los principios es nada de partes móviles. Segundo es no ir en contra de las normas de la física. Por ejemplo, el aire caliente sube. Esto es seguro. El aire frío baja. El agua caliente sube. El aire o el agua caliente se expanden. Son principios muy básicos. Pero si vemos un sistema de aire acondicionado en un edificio, está claro que no sigue esto para nada. El aire frío sube. Entonces, claro, tenemos problemas de cambio climático y otras cosas. Entonces, someterse a las leyes ineludibles de la física. Someterse a leyes que no van a cambiar. Buena idea. Has de explicarlo sin partes móviles, pero muchas cosas se mueven. So the sí, air pero moves, el fluir se the mueve, water moves, el aire, the el dust agua, moves, el polvo se mueve. So your tu frame marco doesn't no se move. mueve. And so the fact El that hecho es que 10% el of energy 10% de is la lost in energía se friction. pierde en la And fricción. then we spend Y another nos 10% gastamos of our world otro energy 10% in de la pumping. energía global So para one of the bombear. principles is Entonces, don't use otro de los pumps. Or if you use principios pumps, es they have to no be utilizar self-generating bombas pumps o que by sean hot bombas water que se going up. autoabastezcan con agua caliente y tendrían que ser tuberías rectas, porque las tuberías que tenemos tienen muchas curvas, se genera mucha fricción. Sí, es cierto, pero una de las causas que mencionaba, como os dije, es que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, pero nada en la naturaleza se mueve en línea recta. Así que yo intento evitar cosas que se muevan en línea recta, porque creo que tiene muchas posibilidades de fallar, lo cual no quiere decir que queramos ángulos de 90 grados tampoco. En mi libro, La economía azul, menciono 21 principios que he reconocido, que he identificado, pero tú has mencionado uno de los más importantes, la multifuncionalidad. Y es que la naturaleza nunca hace algo por un solo motivo, sino por varios. Por ejemplo, un bicho en el desierto es cubierto de rocío por la noche y a la vez tiene la capacidad de disipar el calor. Entonces, con la misma cáscara disipa el calor, además se protege de los rayos UVA y además recoge el rocío de noche. Y además es negro, mientras que parece que en el desierto debería ser blanco, pero es que ese negro es para generar el rocío. Entonces, cuando vi estos sistemas naturales de los magníficos científicos que me enseñan, me di cuenta de que todo en la naturaleza tiene múltiples propósitos. Y ahora entra mi parte de economista y me doy cuenta de que la naturaleza siempre tendría diversos ingresos. Ahora ya hablo con empresarios y les digo, tenemos múltiples ingresos. Y ellos dicen, sí, se puede generar 9 ingresos con ese proyecto. Y me dicen, explícame cómo. Entonces, cuando traduzco la multifuncionalidad de la naturaleza en múltiples ingresos, puedo conseguir que los empresarios me sigan. Entonces no es negativo hablar en términos financieros, sino que puedo traducirlo de tal manera que su idioma y mi idioma les lleven al descubrimiento de los mundos naturales. Cuando dices no a las líneas rectas, otra manera de decir esto es que los sistemas naturales o sistemas vivos no son lineales, lo cual lo conecta con ciencia muy avanzada, porque la teoría de la complejidad es la teoría de los sistemas
sistemas no lineales. Y si podemos enseñar a los niños esto en cuanto a flujos, ciclos y redes, es estupendo porque no son lineales y son básicos en los sistemas naturales. Sí, a veces intento explicar que tenemos que enseñar una matemática no lineal, pero muchas veces los profesores se asustan bastante cuando les dices esto, porque la matemática no lineal es 1 más 1 es igual a 5 y a veces 3, y eso no lo quieres enseñar. Entonces tengo que aprender a comunicar esto mejor con los profesores. Vale, así que igual lo dejamos aquí mejor, ¿no? Bueno, antes de dejarlo, una pregunta más que me daba vueltas en la cabeza mientras hablabas, y es que en este momento el principio que impulsa a la sociedad principalmente es el dinero. La naturaleza es para ganar dinero, la educación es para ganar dinero, todo lo es. ¿Podrías comentarnos en tu nueva visión del mundo, en tus nuevos sistemas ecológicos, cuál sería el motor? ¿Qué es lo que reemplazaría el dinero que todo lo domina? Creo que son múltiples, y es que no hay que reemplazar uno con uno. Este es otro principio también. Tenemos que verlo múltiple. Algunos serían internos y otros serían externos. Y creo que internamente se trata de que cada niño descubra sus capacidades innatas. Y creo que se trata de que el niño las descubra. Por ejemplo, en el cuento de la ballena, algunos niños se interesan en la nutrición, otros la electricidad, otros las bombas, otros se van a la fantasía y el volar. Así que intento crear una plataforma con la cual los niños puedan ir descubriendo sus intereses innatos. Si les interesa la electricidad y empiezan a ver la química también, estamos conectando electricidad y química. Pero podrán hablar con sus amigos de nutrición, que también es química, pero es distinta. Así celebramos la diversidad de los niños. Así que lo interno es el descubrimiento de lo que me atrae, lo que me gusta, lo que me hace feliz, lo que me hace apasionado. Y es que hay que incluir la pasión en la educación. Tiene que haber pasión en la educación. Lo dijo Saint-Exupéry. Si quieres que los niños aprendan a hacer los mejores veleros, no les enseñes a hacer los veleros. Háblales de los viajes que realizarán y así llegarán a hacer los mejores veleros. Así tenemos que reintegrar la pasión en la educación. Y esto trata con descubrir cómo me conecto por dentro. Hay unos 600.000 niños que han hecho la formación con mis cuentos, con sus maestros, por todo el mundo. Y me doy cuenta que cuando los niños recuperan su confianza, se hacen mejores ciudadanos en su comunidad, lo cual es una estupenda contribución. La pasión de un niño que sabe que puede contribuir a erradicar el hambre en el mundo es maravillosa, porque ellos saben, ven que hay hambre en el mundo, saben que la ONU tiene que enviar aviones allí, pero cuando se dan cuenta de que yo puedo contribuir a esa solución, es tremendo. Yo creo que esto es lo más importante, descubrir y conectar lo interior, y a partir de ese descubrimiento averiguar cómo está contribuyendo al exterior, a los retos que sus padres no pudieron abordar. Y esto da un propósito en la vida. Y es que lo más importante es tener propósito en la vida. Y si el propósito es dinero, no tenemos propósito, porque podremos acumularlo, pero no nos lo podemos llevar cuando vayamos para arriba o para abajo. Desde luego, sin duda, Gunther tiene una pasión que irradia. Eres la encarnación total de la pasión. Y allá donde estés, si vas a una escuela, los niños estarán apasionadamente dispuestos a descubrir el mundo y la vida. Así que gracias por tu pasión y gracias por hablar con este público en esta conferencia de manera tan elocuente y convincente. Muchas gracias. Thank you. Wonderful. Maravilloso, gracias.